Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con la propia decisión, sin estar necesariamente influenciado por factores externos. Libre albedrío se relaciona con la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma y sin restricciones. Bienvenidos al canal, yo soy Oscar y hoy les presento la voluntad del anillo. ¿A qué se refiere Tolkien cuando habla de la voluntad del anillo? ¿Y por qué no es lo mismo que el libre albedrío? El anillo único sí tenía voluntad propia, pero estaba atada a la de Sauron. No era un ser consciente en el sentido humano, pero sí una extensión de la mente y deseo de su amo, con una cierta astucia instintiva. Entonces, ¿por qué permitió llegar tan cerca de su destrucción? Para dar una respuesta a esta pregunta, necesitamos desarrollar algunos aspectos. El principal es porque confiaba en su poder para corromper al portador. El anillo nunca tuvo intención de ser destruido. Su plan era corromper lentamente a quien lo portara, sembrar desconfianza entre los miembros de la compañía, forzar al portador a usarlo en momentos de debilidad y hacer que el portador ceda a la tentación en el último momento. Y eso fue exactamente lo que logró. Frodo falló. Cuando llegó al cráter del Monte del Destino, reclamó al anillo para sí mismo. El anillo ganó en ese instante. Su estrategia fue efectiva. Pero sucedió algo, que fue traicionado por la variable que no podía prever, Gollum. Lo que el anillo no previó fue la intervención de Gollum, otra víctima suya. Estaba tan corrompido que ni se debería llamar traición. Gollum, cegado por su obsesión, mordió el dedo de Frodo y recuperó el anillo. En un momento de éxtasis, cayó accidentalmente al fuego, destruyéndolo. El anillo, al final, no fue arrojado por voluntad heroica, sino que fue destruido por un accidente, nacido del sufrimiento y la corrupción que él mismo causó. Otro aspecto es que no podía preverlo todo ni defenderse activamente. El anillo no era omnisciente, no podía leer mentes ni ver el futuro. Era una extensión de Sauron, pero no Sauron mismo. Sabía corromper, atraer, resistirse a ser perdido. Pero no podía físicamente huir de Frodo. No podía evitar que Sam lo devolviera. Y no podía controlar a Gollum como un títere. Y además, Sauron nunca imaginó que su enemigo intentaría destruir el anillo. Él pensaba que alguien lo usaría contra él, y por eso puso toda su atención en protegerse de un nuevo Señor del Anillo, no en proteger el Monte del Destino. En palabras del mismo Tolkien, parafraseando, el anillo estaba cerca de su amo. El poder de Sauron crecía. El deseo del anillo por regresar a él se hacía más fuerte. Y por eso finalmente logró que Frodo cediera. Pero fue su propia malicia la que causó su caída, porque el odio de Gollum fue más fuerte que la voluntad del anillo. Es un ejemplo perfecto de cómo el orgullo y la confianza ciega en el poder pueden llevar a la perdición, incluso a un ser tan antiguo como Sauron o algo tan malévolo como el anillo. Llegados a este punto, debemos hacer la pregunta de si fue voluntad selectiva o realmente libre albedrío. Vamos paso a paso para responder con claridad por qué, si el anillo tenía voluntad, no abandonó a Frodo en los momentos clave, especialmente cerca del Monte del Destino. Y vamos a responder de la siguiente manera.
El anillo tiene voluntad, pero es limitada. El anillo no es un ser vivo ni pensante como un humano. Tiene el deseo, y eso es la voluntad. Llevarlo a cabo por acción es libre albedrío. Es decir, que no puede lograr que las cosas pasen si alguien no actúa por él. Por eso debe corromper a un portador. Y esto le otorga el deseo de regresar a su amo, el instinto de corromper a otros y cierta capacidad de hacerse encontrar por personas susceptibles. Es por esto que lo pierde Isildur y lo encuentra Gollum. Luego lo abandona a Bilbo y llega finalmente a Frodo. Pero ojo, no camina ni vuela por sí mismo. Depende del libre albedrío de los portadores. Su voluntad actúa como una influencia sutil, no como una inteligencia activa, y esto puede generar dudas en quien solo vio las películas. Analicemos este aspecto. ¿Por qué no abandonó a Frodo? Fácil respuesta, porque lo estaba ganando. Acá está la clave. El anillo solo se deja perder si eso lo acerca a Sauron o le permite tentar a un nuevo portador. El anillo no elige al portador, y a medida que el tiempo lo consume, pone a prueba su voluntad. En el caso de Frodo se resistió mucho tiempo, pero el anillo estaba ganando, y esto se lo advirtió Gandalf. A medida que se acercaban a Mordor, Frodo se volvía más posesivo, más desconfiado, más aislado. En el Monte del Destino, el anillo logra que Frodo renuncie a destruirlo y lo reclame como suyo. Es decir, no lo abandonó porque su plan funcionaba. Si el anillo hubiera saltado de Frodo a otro portador, habría sido un retroceso en su objetivo. Estaba muy cerca de volver a Sauron, que es lo que deseaba. ¿Por qué entonces eligió a Bilbo o Gollum y no a otros más poderosos? Simplemente porque el anillo busca la ruta más segura para regresar a Sauron, aunque sea larga. En Gollum y Bilbo encontró portadores débiles pero duraderos, que no lo usarían para dominar sino para esconderlo y poseerlo. Eso lo mantuvo alejado de los sabios, Gandalf, Elrond, Galadriel, que habrían intentado destruirlo o resistirlo. Solo cuando Sauron recuperó fuerza en el este, el anillo empezó a moverse más, hacia Bilbo en el oeste y luego a Frodo, más cerca del peligro. Sí, pero también del final de su plan. Además, hay que recordar que Sauron inició su búsqueda activamente, decidido a encontrarlo. Una vez llegados al Monte del Destino, todo le salió bien al anillo, hasta que aparece Gollum. En una sucesión de hechos podemos mencionar que Frodo cae ante la tentación y el anillo gana. Pero Gollum, criatura totalmente corrompida, llega en el peor momento. El anillo no contaba con que Gollum, sin querer, completaría la misión de destruirlo, y no por virtud, sino por obsesión y violencia. Como decía Gandalf, el anillo dejó a Gollum, lo abandonó, pero algo más intervino además del anillo. Fue la compasión de Bilbo, fue la misericordia, porque hasta el mal, cuando se usa para el bien, puede fracasar. En Tolkien, el azar no es simple casualidad, es el reflejo de una voluntad más alta, que puede torcer los planes del mal usando las acciones de los más pequeños. Esa es, tal vez, la lección última del anillo.
Bueno, llegados a este punto, creo que la pregunta ya tiene respuesta. Hay una pequeña diferencia entre lo que es la voluntad del anillo y lo que es el libre albedrío. El anillo no podía tomar acciones ya que no es un objeto viviente. Por lo tanto, creo que ya queda definido de por qué el anillo no abandona a Frodo cuando éste se dirige directamente hacia el Monte del Destino para destruirlo. Es irónico que justamente el Monte del Destino lleve esta palabra relacionada con la destrucción del anillo. Pero bueno, si te gustó el contenido, espero que te suscribas, que le des me gusta, así más gente puede conocer el canal y vamos creciendo. Hasta la próxima.